la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz de Derretida hasta el piso, se me cae la baba con mi abuelito. Sí, Hola, papacito, buenas tardes. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, les saludamos con mucho cariño en este viernesito ya, 22 de agosto del año 2025, y mi hija Dore y un servidor estamos aquí para platicar con ustedes de algunos de los temas que nos impactan y que nos han venido impactando a lo largo de los últimos días, de los últimos meses y de los últimos años. Y yo pienso que es menester, mija, si me lo permites, el que hablemos. Muchas personas nos preguntan, ¿hacia dónde va México? ¿Cuál es la ruta económica, política, social, de código de creencias que tenemos como pueblo? Y si estamos en una época crítica o estamos en una época de crecimiento, o qué es lo que le está pasando a nuestro país. Pero lo que sí veo es que hay una confusión general del rumbo de nuestro país. No se había vivido en muchos años y vale la pena que lo analicemos, porque muchas personas que nos están escuchando en este momento tienen las mismas preguntas. No sé si te parece. Sí, por supuesto, pa, es que estamos llenos de incertidumbres. No sabemos qué va a pasar en nada, ni en materia política, ni en materia de inversión, ni en materia económica. Estamos viendo un país, un México, que además es un país guerrero, es un país entrón, un México débil. Es lo que yo veo, mucho miedo de, bueno, qué es, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y sí, papacito, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hablar de este tema para, de alguna u otra manera, pues poner certidumbres sobre la mesa, que son no tan bonitas, pero pues sí, bueno, eso de certidumbres está complicado porque no las vemos. O sea, la certidumbre es de que estamos de la frega. Lo primero que tendríamos que decir es que hay una desorientación de la estructura básica de la República. La República Mexicana ya no tiene los fundamentos que tuvo. A ver, yo creo que hay que empezar. ¿Por qué República? Exactamente. Bueno, pienso que la República es la composición de, en primer lugar, un pacto republicano que une a 32 estados, que en algún otro tiempo de la historia o no fueron México, por ejemplo el caso de Chiapas, o fueron enclaves con una vocación independiente, por ejemplo el estado de Yucatán, o hubo escisiones, o sea, separación del territorio, por ejemplo Jalisco, que parte es Colima, parte es Nayarit, y que finalmente hubo, después de una serie de movimientos sociales en los que podríamos decir que el más traumático fue la Revolución Mexicana de principios del siglo XIX, que marcó no solamente una pauta para la reconformación de la sociedad mexicana, sino también fue el ejemplo de muchos otros movimientos revolucionarios en América Latina, entiéndase Argentina, entiéndase Bolivia, entiéndase Ecuador, entiéndase Venezuela, entiéndase Paraguay, que también Chile, que siguieron movimientos revolucionarios para consolidar un Estado-nación que fuera representativo de todas las clases sociales en una América Latina mayormente conformada por gente que provenía de Europa y por gente originaria que no fue, que no fue eliminada, como sí resultó en lugares como lo que hoy es Estados Unidos. En Estados Unidos, las minorías que eran nómadas y que migraban entre México y los Estados Unidos, muchas de esas. ¿Tú sabías que había aztecas, mexicas en Utah? Sí, claro. Sí, o sea, Sí, claro, y fueron erradicadas, las sacaron de ahí. También a los indios locales también los desaparecieron de millones de formas.
Sí, Y hoy mira, estamos por viendo en ejemplo, Estados Unidos que es igual, ¿eh? Qué los fuerte. seris, los ópatas, los mayos, los pymes, todo este tipo de grupos nómadas que deambulaban entre México, lo que hoy es México, Sonora, por ejemplo, Ujú. en el Valle del Yaqui, en el Pinacate, en fin, en toda esta zona, y migraban, y sus migraciones naturales eran hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y después cuando vino la expansión de los Estados Unidos de América hacia la costa oeste, todos esos grupos nómadas se quedaron en México porque en Estados Unidos eran perseguidos y Y, vilipendiados y eliminados. exacto. Total, hay un pacto social que conforma la vocación de conformar a México en el territorio que hoy tenemos, marcado bajo, insisto, el pacto de los estados que tienen la condición de que son estados libres y soberanos. O sea, todos los estados de la República son libres y soberanos, pero tienen una vocación republicana que nos une en las mismas intenciones. Nos une socialmente, nos une políticamente, nos une fiscalmente, nos une económicamente, nos une en nuestras creencias, y la República se conforma y empieza a avanzar. Y empieza a avanzar con muchos problemas. Vinieron para nuestro país luchas intestinas tremendas. Yo diría que la más cercana a lo que somos tú y yo, pues fue la guerra cristera, que La vino más cercana. una confrontación de ideologías y de cosmogonías que hicieron que el gobierno enfrentara a quienes creían en una religión, en este caso la católica. Y hubo miles de muertos defendiendo la idea de Cristo Rey. De ahí viene la consolidación de la institucionalización del país, con todos sus defectos, en el Partido Nacional Revolucionario, en la derivación de lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional, en la conformación del Partido Acción Nacional y de otros que se empezaron a suceder. Y el hecho es que para sintetizar. No, pues no sintetizas, es de lo más interesante. O sea. No, pues nos conformamos en la Constitución primero la de 1857, después la de 1917, y la de 1917 es la que hasta antes de la transición de López Obrador a Claudia Sheinbaum regía en el país. Pero no debemos de olvidar que antes de que terminara el gobierno del presidente ¿López? Sí, ¿López? Sí, es que aquí se me atora. Sí, ya se atora, todo se nos atora, pero posible. López, que ni siquiera fue el día de la Constitución, ni siquiera la celebró, ¿no? Justo, no la celebró, y celebró por la tarde a la Constitución de 1857. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. La diferencia es que la conformación de la de 1917 fue después de la Revolución, 1857 fue después de la Reforma, 1917 fue una constitución forzada para que se estableciera un nuevo pacto republicano, instigado, inspirado y hasta promovido y a fuerza por Venustiano Carranza. Sí, que los encerró, ¿no? Hasta que no tuvieran la Constitución completa. Me sé algo los de esa. Encerró en el Teatro de la República a los constitucionalistas, y cuando le avisaron que ya estaban, fue Venustiano Carranza, vio el legajo, dijo: aquí está conformado lo que es nuestro nuevo pacto social, sí, vénganse, vamos a echarnos un trago. Y se fueron a una cantina cercana al Teatro de la República en Querétaro, se pusieron hasta las manitas, sí, porque finalmente eran regímenes revolucionarios que eran broncos. Sí. O sea, sí. pues eran... Con agarras. Pues sí, imagínate Victoriano Huerta, que estaba dentro de las huestes de la historia militar de nuestro país después de la Revolución. Estaba Álvaro Obregón, estaba Venustiano Carranza, estaban todos los que conformaron esa lucha. Otros habían muerto, por supuesto,
y se conforma la Constitución de 1917. Llega López Obrador en algo gravísimo que yo traté de denunciar, pero que no hubo eco en la sociedad. Tuvimos al final del periodo de López Obrador un presidente que desconoció a la Constitución vigente. Sí. Qué grave, ¿no? Y a la ley. Él lo dijo, no me vengan a decir que la ley es la ley. Sí, porque el contrato social representado en la Constitución es la ley. Claro. O sea, tuvimos a un presidente que desconoció la ley vigente en la república establecida. Y no solamente se queda ahí, sino que reconoce en la Constitución de 1857 un factor que después resultó, creo, la guillotina de México, que fue que con Juárez, con el presidente Juárez, había ministros, jueces y magistrados nombrados por elección popular. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa que pues, la voluntad popular era expresada igualito que como lo hizo López Obrador en este periodo. Convocaba una consulta pública, entiéndase, las elecciones judiciales de este año, Y la del 2 de y junio. después determinaba qué es lo que decía el pueblo, porque el pueblo era él. Claro, el pueblo no existe, es una utopía, ¿no? Entonces, cuando Juárez tiene una estructura de poder en el Poder Judicial nominada por el pueblo, que después probó su ineficiencia, López Obrador, al final de su sexenio, deja en herencia a Claudia Sheinbaum el que se establezca un nuevo Poder Judicial que deviene de unas elecciones. Fíjate desde dónde viene todo este andamiaje. Es madre. Es un desmadre absoluto. Viene de una presidencia ilegítima, Sí, como pues la sí, de también. Claudia, No ganó. unos resultados en las elecciones que llevan a una supuesta sobrerepresentación ilegítima en el Congreso y que entre dos poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, hacen un complot en contra del Poder Judicial y lo desaparecen. Pero, a mi entender, si hay un pacto republicano que proclama la autonomía e independencia de los poderes de la Unión, nadie podía atacar al Poder Judicial para desaparecerlo, y menos con figuras ilegítimas como la sobrerepresentación y una presidencia espuria, que es la presidencia de Claudia Sheinbaum. Yo me quedé muy sacada de onda. ¿Con qué? Pues porque, y tú alguna vez lo dijiste, Norma Piña, ella tenía un papel similar al de un presidente independiente y una constitución completa, llena de artículos que no entiendo por qué en ningún artículo se encontró una defensa que fuera determinante, papi, que realmente frenara. Que defendiera, pues tú ¿no? estás diciendo, pues sí. Que defendiera el Poder Judicial. Ajá, si hay una Sí. sobrerepresentación, pues ya es inconstitucional. Si O sea, hay una presidenta espuria, ya es inconstitucional. Sí, claro. Pero lo hicieron tan maquiavélicamente bien que hasta la fecha, si tú le preguntas a cualquier periodista, si tú le preguntas a cualquier empresario, si tú le preguntas a cualquier ciudadano, te va a decir, no, Morena tiene una gran popularidad y por supuesto que ganó Claudia Sheinbaum. Una mujer que antes de las elecciones iba a lugares en la que no le hacían caso. Se presentaba en aeropuertos en los que no la saludaban. Se subía a aviones que la ignoraban. Bueno, hasta siendo presidente de la República, en aquel festín en el Zócalo, cuando estaba celebrando muy adelantada. Lo de las aranceles. Lo de los aranceles, Ajá. Y que pasa por detrás de todos los funcionarios y nadie la pela porque estaban con Andy. Ajá. O sea, realmente es una mujer que a la fecha nadie la pela. Nadie no tiene la pela. poder. Y lo más grave de todo esto es que
Hay hoy, y esta es parte de una reflexión que tenemos que hacer los mexicanos, hay hoy un gobierno establecido, estructurado, ideado y puesto por López Obrador. El gobierno de Claudia Sheinbaum está rodeado de colaboradores de López Obrador. Es decir, y hay que decirlo con todas sus letras, existe en México un maximato para los que pudieran todavía pensar que Claudia Sheinbaum es presidente de la República. No, Claudia Sheinbaum es la apariencia de una presidencia que no tiene poder, ya que sus decisiones están tomadas por López Obrador y los colaboradores que dejó en el poder. Incluyendo a Hugo Aguilar. En el Poder Judicial. Incluyendo ahora a Hugo Aguilar, presidente supuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la sazón se presenta en unas elecciones en las que no tenía el más mínimo reconocimiento de la sociedad y se llevó el 45% de los votos incididos a través de acordeones que fueron puestos a disposición de la gente para que supieran por quién votar. Después de la votación se llegan los resultados y el INE y el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral hacen un análisis de cómo se presentó el proceso electoral y dicen que no hubo absolutamente ningún fraude que perseguir. Sí, no, bueno, es que también el INE, la Guadalupe Tadei es otro personaje que es equipo de Andrés Manuel López Obrador. Y Mónica Soto, hija, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y Mónica Soto, y nadie ha reconocido tampoco, que ganó el abstencionismo, porque eso también tendría que contar. Y sobre todo, se nos hizo pensar que había habido un 13% de personas que acudieron a votar. Cero. Cuando en realidad no fue así. Pero bueno, el hecho es que estamos aquí, en el aquí y el ahora. Ya todo esto ya pasó, ya tendremos dentro de unos cuantos días, o sea, estamos a 22, en 8 días más, vamos a llegar al mes de septiembre, ¿no? Si estoy bien, ¿verdad? Septiembre. Y en septiembre ya se celebró en esta semana la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que Norma Piña dice, la historia juzgará a los juzgadores. Sí. Pero la historia también juzgará a un presente o a un futuro inmediato, que será septiembre, en el que el país todavía no se da cuenta, pero va a entrar en el umbral de una enorme confusión de las bases legales que nos sostienen como sociedad. Es algo así como, tú eres mamá y tienes hijos y tienes una casa y tienes un marido y entre tu marido y tú ponen las reglas de convivencia familiar en un hogar bajo un techo. Imagínate tú que el día de mañana tengamos una familia, que es el país, bajo un mismo techo, en un mismo territorio, en el que se desconozcan las reglas con las que debemos de convivir. ¿Qué es lo que pasa? No se necesita mucho para pensar que lo que viene es un caos, ¿no? Pues sí, es un caos en donde no va a haber una ley fija, en donde se va a aplicar a modo, en donde será útil para algunos y no para... Ya lo estamos viendo también. ¿Te acuerdas de este caso del dato protegido, no? O sea, están usando la ley a su conveniencia y se va a poner peor, papi. Y la violencia, híjole. Ahora, vayámonos a los mexicanos que durante toda su vida han trabajado, se han esforzado, han logrado un cierto nivel de bienestar
propio del país y propio de su esfuerzo, y tienen en México activos. Aquí está el producto de su esfuerzo, de su sacrificio hasta cierto punto, de su obediencia a las leyes que marcan que gozan de una cierta propiedad privada suya, su casita, su educación, su salud, Su empresita o su trabajo. empresita, lo que tú quieras, su seguridad Sí. En un país en el que supuestamente gozaríamos de libre tránsito, de libre pensamiento, de libre expresión. O sea, una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que dices que piensas. Gozamos supuestamente de eso. Y nos encontramos con que empieza a haber en todo ello una relativa persecución. Hay personas que me dicen hoy, oye, yo tengo 2 casas. Una es una casa de descanso cerca de mi ciudad y otra es mi casa en donde vivo y trabajo todo el día. Como mi casa de descanso no es una casa constantemente ocupada, temo que el día de mañana, al estar en esa condición, llegue otra familia y la ocupe, porque se ha decretado que todos tenemos derecho a ser propietarios de una casa. En otras palabras, lo que está empezando a permear es la falta de principios que nos liguen en una organización social, que es México, en el que se respeten los derechos de los ciudadanos. Y ahí es en donde creo que se rompe el pacto social, porque se desestructuró a la república, se desestructuró a la democracia, hija. Sí. A la democracia. Que la democracia, a lo mejor desde tiempos de los griegos, era una entidad un tanto utópica, un tanto soñadora, es el demos Kratos. Sí, o sea, es complicada la democracia, y Aristóteles lo decía, ¿no? En su Ética Nicomaquea, bueno, esa la escribió su hijo, pero lo explicaba. Lo expresaba. Lo expresaba, que lo que le decía a su papá Aristóteles, que decía, pues es muy difícil lograr una democracia real si no hay una igualdad en todos los sentidos. Igualdad de pensamiento, igualdad de educación, igualdad de oportunidades. Capacidades. Exacto, es muy difícil. Sin embargo, estábamos construyendo algunos pasitos pequeños con un Estado de Derecho que constantemente ponía sobre la mesa cuestiones a resolver de la sociedad, y poco a poco se iba avanzando a un mundo en donde todos pudieran tener una igualdad de oportunidades. Y ahorita nos las van a arrebatar. Eso por un lado. Ajá. O sea, lo que acabas de decir, para expresarlo en términos de que todos compartamos una tendencia de lo que puede pasar en nuestro país. Sí. Estamos empezando a experimentar el paulatino proceso de la pérdida de nuestras libertades individuales. Sí. Eso, a estas alturas del siglo XXI, con una sociedad comunicada, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con la globalización, con la internacionalización de procesos, con la intervención de muchos capitales extranjeros que vienen a depositar su confianza en el crecimiento de México, pues todo se resquebraja. Sí, antes, sí, exacto, ya ni vienen. Mira, en el mes de junio tuvimos la más baja inversión para un mes de junio en la historia de cómo se lleva, desde que se lleva este conteo. Ahí nos damos cuenta del enorme problema que tenemos los mexicanos, porque no estamos generando confianza entre nosotros ni entre quienes piensan que México es un país viable. Gravísimo.
Sí, no, pues ya hay una desconfianza total y básicamente ni el mexicano invierte, ni el extranjero tampoco, porque no puedes invertir en un lugar sin leyes. Y aparte me quedo pensando, ¿qué va a hacer la sociedad cuando no haya leyes fijas? Pues habrá comunidades, vamos a ponerle, la gente de algún estado o de algún pueblito va a decir, no, pues aquí se va a regir todo bajo estas leyes y estos términos y aquí no entra otra opinión. ¿Sabes Y cómo se llama ahí, eso? ¿cómo? Balcanización. ¿Balcanización? Balcanización es un término que las sociedades experimentan cuando no hay una unificación de los criterios que las conforman como un Estado-nación. Se Ajá. segmentan, se separan, y eso se llama balcanización. Eso que tú estás diciendo, es clarísimo. Se segmenta el país y entonces dice, como no hay nada que rija mi estabilidad, entonces yo la determino. Esa es una salida. ¿Cuál es la otra? Pero también ahí puede entrar el narco, No, pero claro. Pues a río revuelto, hija, ganancia de pescadores. Y en la ganancia de pescadores, ¿quién va a posicionarse como autoridad? El que se sienta impune, el que se sienta poderoso, el que no tenga escrúpulos, y que el que tenga le valga armas. gorro. Y Pat, hay que pensarlo así. O sea, si estos hombres tienen armas, formas de defenderse, no manches lo que va a hacer. Formas de agredir. Pues sí, porque entonces hasta la gente va a empezar a confiar en que el narco los va a cuidar, Está loquísimo. O no, o van a pensar que como el narco los agrede porque los extorsiona. Bueno, O lo sacan. hoy sale una nota en la que el sindicato de Pedro Aces, Sí. gente se manifiesta por la extorsión que sufren de un sindicato que les pide cuotas fuera de toda proporción. Y Aces dice, no crean este tipo de infundios. En fin, factores de poder se reacomodan. ¿Quién es el que sufre más? El que sufre más es el más débil. Y el más débil es el que no tiene la organización o la convicción o la visión o el valor para reaccionar a la situación que está viviendo y que no sabe qué hacer. Mira, anoche fui te decía que fui al cumpleaños de un querido amigo y socio. Así que le mandamos besos, abrazos, apretados, feliz cumpleaños. Claro, y que es un tipazo. Es un tipazo. Sí, o sea, el Tito Corral es una maravilla. Pero bueno, era una reunión como de 25 cuates. Sí. 25 cuates que se vinieron todos a vivir a los Estados Unidos. Todos. Mira, Pedro, te presento a fulano de tal. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, ¿y por qué estás aquí? ¿Hace cuánto? Las típicas preguntas cuando Sí, ¿no? hay ¿Cuándo reuniones de llegaste? estas en un lugar fuera de México es, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Por qué te Es la primera. viniste? ¿Qué haces? No, y una que es muy importante, ¿y por qué te fuiste de México? Mira, uno me dijo, no puedes ponerte a platicar con todos porque era un ambiente así medio caótico, ¿no? Pero uno se vino a vivir a los Estados Unidos porque lo quisieron secuestrar 3 veces. Y una persona que se parecía mucho a él, lo secuestraron pensando que era él. Otro, un miembro de una familia muy destacada industrial de México, me dice, mira, te presento a fulano. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un abrazo. ¿Hace cuánto llegaste aquí? Pues hace 14 años. ¿Y por qué llegaste aquí? Porque secuestraron a mi papá y lo mataron. Manches. Otro me dice, yo tengo una empresa que establecí hace 20 años, fabrica muebles para niños.
y resulta que no puedo ir a mi fábrica porque está instalada en Temisco, en el estado de Morelos. Otra vez inseguridad. Tú sabes lo que es Temisco, Sí, sí, sí. ¿no? Está instalada en Temisco y no puedo entrar. No puedes. Tengo activos en prácticamente todos los estados de la República Mexicana porque mi comercio estaba afincado en los estados del país, en todos. Tenía distribución para todos los estados. Hoy estoy empezando a instalar una fábrica en los Estados Unidos y dime, Pedro, ¿qué hago con mis activos de México? No, pues ya, a la fregada. ¿Qué es lo que Pero- hizo otro señor que también, ¿no? Que le debían dinero, creo que de Pemex, que no, y dijo, bye. Bueno, se ¿Qué presentó. harías con los activos, pa? Mira, pues, en ¿Quién principio, te los va a comprar? tratar de. Yo se lo regalaría a mis empleados para ver qué pueden hacer para salvarlo. Porque estarás de acuerdo que él puede a lo mejor estar en los Estados Unidos y estar legalmente en los Estados Unidos pagando algún tipo de visado que sea Bueno, si de está haciendo una inversionista. farmacia, digo, una fábrica ya, pues sí. Bueno, si ya tiene una fábrica en los Estados Unidos, pues oriéntate a lo que te puede dar Estados Unidos. Pero lo que es muy, muy, muy lamentable es que de las historias que escuché y de las historias que he venido escuchando en los últimos años, de lo que pasa entre gente que migra, es que tuvieron algún tipo de experiencia. Y entonces me hace pensar, mi hija, queridos amigos, me hace pensar en la generación de mis abuelos, tus bisabuelos. Tus bisabuelos o tus tatarabuelos, como fue el caso de los Ferrís, migraron de España a México. Tus tatarabuelos paternos y tus bisabuelos maternos. Sí, bueno, de todos los 4, sí. Sí, o sea, los bisabuelos de Mi mami míos, y los tuyos. Ajá. y que son tus tatarabuelos y tus bisabuelos que son mis abuelos. Se encontraron un día, fíjense el tiempo y la circunstancia. Estás en tu país, Sí. llevas un ritmo de trabajo, tienes una lucha por tu bienestar y tu sobrevivencia, y de repente empiezas a ver a que tu entorno en Europa te convulsiona y tomas una decisión tremendamente fuerte que nunca pensaste tener que tomar, porque eso es algo que está pasándonos hoy, que muchas de las personas que están en esta circunstancia no piensan que tienen que tomar una decisión de vida. Y su decisión de vida, como fue la de nuestros antepasados, pudiera estar siendo en este momento. Y la decisión que están tomando es, no puedo seguir aquí, no hay condiciones para seguir aquí, no hay futuro para nuestros hijos, no hay trabajo para nuestros hijos, ni por lo que yo les puedo ofrecer, ni por los que les puede ofrecer el mercado económico, y entonces tengo que migrar hacia otro lugar. Y aparte, esas migraciones luego las haces con la esperanza de, bueno, ahora que todas las cosas estén bien. Me regreso. Exacto, eso es muy doloroso también, ¿no, pa? Porque, pues, quién sabe cuándo vayan a estar las cosas bien para como ya están las cosas hoy. Pues si ya tienes un poder judicial tomado, un poder ejecutivo tomado, un poder legislativo tomado, porque todo se lo robaron, con elecciones fraudulentas, todo se lo robaron. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hija, un ejército tomado. También. Un Y lo peor, narcotráfico coparticipando con el gobierno. Una marina tomada. Un Instituto Nacional Electoral tomado. Una instancia de fiscalización de la corrupción, la Fiscalía tomada. Un Banco de México tomado. ¿Qué le queda al país? Gobernadores, dimos una noticia que tú me redactaste, en la que las dispersiones de la federación hacia los estados ya. bajó un 10%
Nunca había bajado la dispersión de recursos a los estados en la historia desde que se lleva la estadística. Baja un 10% para estados que ya con el presupuesto que habrían tenido antes de la baja, era como para que ya no tuvieran niveles de gobernabilidad porque no tienen suficientes recursos y porque no pueden generar suficientes recursos locales porque no hay inversión en sus lugares de origen. Estados como Colima, en donde no pasaba nada, hoy son de los estados más violentos del país. Lugares como Guanajuato, que estaban temiendo que se permeara la violencia de Jalisco por el cártel Jalisco Nueva Generación, hoy no pueden vivir. Guerrero. Me decía uno, oye, ¿y si establezco mi empresa en Querétaro? Dije, me parece bien para los próximos 2 años, porque está un gobernante. Pero esta vez la balcanización, ¿dijiste balcanización? Sí, sí, sí. Ahí está la balcanización. Aquí está una balcanización, sí. Está Mauricio Curi, ¿no? Es una persona responsable, es una persona seria, es una persona que ha tratado de mantener al Estado impoluto de la criminalidad, aunque se le han presentado algunos casos, pero finalmente pues, es imposible que seas totalmente kosher, pero el día de mañana hay un movimiento intestino, se roban las elecciones y en lugar de Mauricio entra Santiago Nieto. No manches, imagínate. Y deja tú que entre Santiago Nieto, entra el poder corrosivo de Morena, que tiene un enorme poder corrosivo, tiene poder corrosivo. Sí, y todo lo que toca, hemos visto lo que ha pasado con todo lo que toca. Pues lo hace manitas de estómago. Todo manitas lo que toca lo hace popó, sí. Exacto, o sea, sí, todo, es todo. Que todo, las calles, los hospitales, las finanzas. Los megaproyectos, ¿qué ha pasado con los megaproyectos? Digo, resulta que el Tren Maya no se descarriló, tuvo un percance. Pero es que no es de risa, hija. ¿Qué nivel de cinismo, no? O sea, de verdad, están muy cabrón. Y obligan a la gente y obligan a los periodistas a utilizar su terminología que es estulta, desde estar hablando con la A, ¿no? De presidenta, son pendejadas. Y luego que lleguen y te digan, no se descarriló. Ah, cabrón, entonces a mí que me enseñen desde el diccionario Larousse, por favor. ¿Qué quiere decir lo que le pasó? Exacto, porque según lo que yo tengo entendido, el tren se salió del redil. Sí. Eso es descarrilamiento. Eso es un descarrilamiento, pero... Punto. O sea. Pero tomemos la figura del Tren Maya. Entonces el país es un silogismo. Si no se reconoce que eso es un descarrilamiento, tampoco se podría reconocer que México se está descarrilando. No, lo que tiene es un percance. Claro. O sea, en México no hay un descarrilamiento, hay un percance. Dice la señora Sheinbaum, con todas los ataques de la derecha, la economía mexicana resiste. Es lo que dice la señora Claudia Sheinbaum. Analizamos en esta semana, la doctora, por terminar, el ingreso del Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país es el más bajo de América Latina. Y el tercero de abajo para arriba es Brasil. Las 2 economías más grandes de América Latina tienen los peores ingresos per cápita de América Latina, superados por países como Ecuador, como Bolivia, sí, no manches, como Paraguay, como Uruguay, por vida de Dios. Sí, y luego estos salen a defenderse, que vamos muy bien porque subieron el salario mínimo. Igual también el mes de junio fue el mes en donde históricamente la canasta básica estuvo on fire. Claro. Impagable. Impagable. ¿Y te acuerdas a principios del gobierno de la doctora que se juntó con los empresarios para que pusieran un top en la canasta básica? No la pela nadie. Aparte, nadie le hace caso. Mira, hija, yo lo viví ya en el periodo gubernamental de
Miguel de la Madrid, Ajá. se hizo un pacto para controlar los precios de la canasta básica, por decreto. Ujú. ¿Qué pasó? Que se empezó a acumular la presión de los verdaderos precios de los insumos. Llegó un momento en el que explotó la economía y tuvimos inflaciones de 3 dígitos. Claro. Llegamos a tener inflaciones en el país de 157% mensuales. Ok. Entonces, si lo vemos hoy, estamos en una situación Igual. peor. Ajá. No, peor, mija, porque en la época de Miguel de la Madrid había un cierto grado de institucionalidad que ya no existe. Sí, y aparte eran empresas muy consolidadas, había un poder real, sí había autoritarismo, pero estaba manejable. Ahorita hay un descontrol total. El otro día me decía una persona del público, hablando de todas las variables, ¿no? Sí, Una persona del público, Pedro, por favor, comenta esto. ¿qué? Y hay una entrevista que le hacen a Diego Valadez, que es Ajá. un jurista y es un abogado catedrático reconocido en México, importante, de la época de Jorge Carpizo MacGregor, eran más o menos equivalentes en cuanto a conocimiento y en cuanto a calidad moral para respetar su opinión, tipo Ignacio Burgoa Orihuela, o sea, gente de Eso. bases constitucionales fuertes. Decía a su entrevistador, decía, llegó el gobierno del presidente López Obrador, había un fondo de estabilización presupuestaria que dijeron que no iban a tocar y se lo acabaron en menos de 2 años. Decían que no iban a endeudar al país y en 6 años duplicaron la deuda de como la dejó Enrique Peña Nieto. Llega el gobierno de Claudia Sheinbaum y declara, hace 2 semanas lo dijimos en los noticieros tuyos y míos y de Adriana, llega el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum y declara, bueno, da a conocer que se va a gastar $1 billón en gasto social para darle limosna a los pobres. $1 millón, una séptima parte del presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Es una locura, pa. La deuda externa de nuestro país para cuando termine este primer año de gobierno de la señora Claudia Sheinbaum llegará a 19 billones de pesos, que ya rebasa el 50%, ya rebasa el 50% de cómo andaba en la época de Enrique Peña Nieto. Y entonces decía Diego Valadez, en Banco de México hay 254,000 millones de dólares. 254,000 millones de dólares, dice Diego, lo cito textualmente, es un mundo de dinero. O sea, si lo pones así en términos de pesos, son casi 5 millones de pesos. Pero están reservados en Banco de México y esos por ley no los puede tocar el Ejecutivo para proyectos de desarrollo, Uy, no, ni ya valió para, madre. ni para gasto social, ni para nada. Son la defensa de la soberanía monetaria de México. ¿Y qué va a pasar? Decía Diego Pues, Valadez, sí. que como ya en este país se están haciendo las leyes a modo de Morena, no les extraña que para el siguiente ejercicio fiscal 2026 empiecen a tomar de una manera disfrazada dinero de Banco de México. Si esto es así, con la capacidad que tiene Morena para dilapidar dinero que no es suyo, es del país, en poco tiempo acabarían con los recursos del Banco de México. En el momento en que esto suceda, México quebrará. Yo sé. O sea, cuando ya el Banco de México no tiene dinero y un Recursos, país quiebra, sí. a ver, ilústrame o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Pide Bueno, ajá. te lo voy a poner en términos de lo que sucedió en 1994. Ajá. Termina el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
había 50 millones de dólares en Banco de México. O sea, 50, o sea, vamos a ponerlo en términos Ahorita hay dos. proporcionales. Ajá. En términos proporcionales, había 50 millones en Banco de México, como hoy hay 254,000 de los 50 millones. Le quito ceros a la moneda. Ceros. Le quito ceros. Es como si tú compararas que recibas un cheque por 50 pesos o un cheque por 254,000. Ajá, es Pesos. mucha la diferencia. Ajá. Es muchísima la diferencia, de 50 pesos a 254,000 pesos. Ahora, eso llévalo a millones. Ujú. Prácticamente el Banco de México en el 94, cuando terminó Salinas, no había dinero. ¿Qué le pasó al país? Quebró. Entonces, tu pregunta, ¿qué va a pasar? Otro Fobaproa. Otro Fobaproa. Pero en el 94, yo lo viví junto con Ernesto Zedillo, el país tenía credibilidad institucional. Yo lo vi. Tomó el teléfono Ernesto Zedillo y le habló a Clinton y le dijo, oye, macho, préstame 20 mil millones porque tengo que pagar a los bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, le tengo que pagar una lana que les debo de corto plazo y no tengo dinero. Y le pidió al Club de París otros 20 mil millones y les dijo, lo voy a garantizar con petróleo. Y en el momento en que tengamos el dinero, repagamos lo que nos prestaron y nos dieron un plazo de 20 años para pagar. Ernesto Zedillo tuvo la sagacidad y la visión de que se pagaran los 40 mil millones de dólares en un plazo menor de un año. Los pagó con instrumentos que depreciaron los activos de México, conocidos como Fobaproa, el reconocimiento de la ruptura del sistema bancario. En aquel tiempo no se dijo México quebró. En aquel tiempo lo que se dijo fue los banqueros quebraron sus bancos. Pero era junto con pegado. En realidad no era una quiebra de los banqueros ni de los bancos, era una quiebra del país. Sí. Quebró México. Ahora, eso ya lo vivimos. De Zedillo al Pero se rescató. Ajá, aquí no creo que se rescató. De Zedillo a López Obrador se juntaron 254 mil millones de dólares. Es decir, que te contracapitalizó el Banco de México. Ajá. Hoy somos un país dentro de los países de América Latina que tiene más dinero en reservas que prácticamente que ninguno, ni Brasil tiene eso. ¿Se las pueden acabar? Se las pueden acabar. Y esto nos llevaría en este marasmo legal, o sea, jurídico, económico, político y social, nos puede llevar a un nuevo caos en el que los gobiernos irresponsables, como los que hemos visto últimamente, López Obrador se gastó... no nos puede llevar, nos va a llevar, porque eso es algo que sí podemos asegurar, papi. Sí, sí. Nos va a llevar a un caos. Nos va a llevar a un caos. Y el país se va al caos. Y luego ¿y la sociedad a dónde se va? ¿No? En lo que se lo gastaron también, porque... En lo que se lo gastaron. Dijeras bueno, tú, se está invirtiendo en algo interesante, pero no. El mal ya está hecho, ya pasó. Ahora, ¿qué con las familias? ¿Qué con los mexicanos? ¿Qué con el presente y futuro de los mexicanos en el lugar en el que nacimos, en el que crecimos, en el que confiamos, por el que trabajamos, por el que lucharemos hasta, como dice y retiemble en su centro la tierra, ¿no? ¿Qué dice Claudia? Sus plantas y sus centros, ¿no? Y sus sí, bueno, pobrecita. Pero, pobrecita. ¿Qué pasará de todo esto? Y entonces, digamos que regreso al principio de lo que empezamos a platicar con nuestro público. Yo veo a un México incierto, pero no solamente un México incierto, veo a un mundo, digamos, en nuestro microcosmos que sería América Latina, veo una América Latina comprometida,
Veo tumbos. Por ejemplo, en esta semana anunciamos el triunfo de la derecha y centro derecha en Sí, Bolivia. sí, hay un cambio en América Latina. Empieza a haber una visión diferente. Bolivia, tierra de Evo Morales. Es que ahí, y no se nos puede olvidar las acciones también que está tomando Trump con Maduro, y los cárteles mexicanos. También eso va a ser porque sí, efectivamente, estamos siendo señalados directamente por el mundo. ¿Vieron, queridos amigos, el discurso que se avienta en Twitter, bueno, en X, Marco Rubio ayer sobre el ejército? No, y Estuvo, el de Terry Cole. sí, El de fuerte. Terry Cole, muy fuerte también. No, pero el de Marco, el de Terry es, vamos por ti. Sí. Pero el de Marco Rubio es, le quiero recordar al ejército venezolano que antes que nada son venezolanos, que cuiden de su pueblo, porque están para eso. Fíjate, tiene que ser ese llamado en lugar de este secretario de la Defensa de Venezuela, todos vamos a luchar y 4,5 millones de hombres y mujeres vamos a luchar porque este es un agravio al pueblo de Venezuela, es un agravio al pueblo de América Latina y se va a acabar el mundo. Están mandando a la gente al matadero. Y Marco Rubio le dice a ese ejército que resistiría al ataque de los norteamericanos, acuérdense que son venezolanos. Sí. Y yo le diría hoy, así, de frente al ejército mexicano, recuerden que son mexicanos, y que ustedes hoy están con un gobierno que les está mancillando su imagen, y que ustedes en sus altos mandos están haciendo lo mismo, y que vamos derechito a hacer el mismo escenario de lo que fue Panamá en su momento. ¿Te acuerdas que pusimos el audio, el video de George Bush cuando decide tomar a través de soldados norteamericanos el control de Panamá, tomar a su presidente, imponer a quienes ganaron legalmente las elecciones en Panamá y meter a la cárcel a Manuel Antonio Noriega, alias el cara de piña? Bueno, lo mismo está pasando hoy con Venezuela, y yo les aseguro, sin la menor duda, este año Maduro no termina en el poder. No. Este año, no. Ahora, después de Venezuela, ¿qué? México. Haz así de fácil. Clarísimo. Por y supuesto. Fíjense, nada más para redondear la historia. Hoy, uno de los países de mayor crecimiento, de mayor confianza del consumidor, de mayor Producto Interno Bruto per cápita, es Panamá. Es el lugar que tuvo que ser intervenido para quitar a un presidente loco como Manuel Antonio Noriega, que ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero Manuel Antonio Noriega se puso en el balcón de su palacio presidencial, sacó una espada y dijo: aquí estoy para recibir a los norteamericanos con el heroísmo de mi espada y de la espada de todos los panameños. Llegaron por él, se lo llevaron, y a los 3 días estaba vistiendo un uniforme anaranjado, así todo encorvado, en un penal en la Florida, en los Estados Unidos. O sea, el que sacó la espada para decir: aquí vamos a defender Pues a Panamá. viste a Maduro, a Nicolás Maduro, está histérico. Bueno, La aquí los estoy esperando, y hasta brincaba. Sí. O sea, literalmente con histeria. Histeria, Ajá. que quería que fuera histeria colectiva, para que no solamente él se sintiera invadido, sino para que todos los venezolanos se sintieran agraviados por la agresión que estaría sufriendo su líder natural, heredero de Hugo Chávez, gloria del comunismo. Hijo hecho por Dios. Hecho por Dios, y me lo dijo un pajarito. En México, pues si lo queremos ver de esa manera, hay un ícono de la izquierda, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es una especie de Chávez, con la diferencia de que Chávez se murió y López Obrador se ausentó. O sea, no está visible, solamente se le vio visible la última vez que lo vimos, cuando las elecciones para el Poder Judicial. Llegó el tipo muy delgado, votó y no lo volvimos a ver,
está en Cuba, está siendo protegido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, está recibiendo la contraprestación de los apoyos que México en su gobierno le dieron a Cuba con petróleo, con dinero, contratando médicos que no eran médicos, pagando nóminas de cubanos, en fin, importando cubanos para la difusión de la ideología fidelista del comunismo, y ahora está protegido por Cuba. Pero el hombre, al igual que Chávez, o al igual que, en términos de figura, que Manuel Antonio Noriega, yo estoy completamente convencido que después de Venezuela viene México y vienen por López Obrador. Sí. Es como, yo quisiera pensar, por el escenario que veo, y pienso que esa sería para México un principio de una solución. El otro día, platicando con Jorge Suárez Vélez, que hizo un artículo precioso en la Reforma, y dije, híjole, mano, pero fíjate el daño que se le ha hecho a la República, a México. Y me dijo, ¿y sabes cuál es la pregunta? Si podremos revertir ese daño y en cuánto tiempo. O sea, el daño que se le ha hecho a México es de 10, es de 20, es de 30 años. ¿De cuánto es? Pues, es imposible de saber, papi, porque hay mucho daño. Hay mucho daño. Y siento que con la persona indicada, con una persona indicada, que sí tenga conocimiento, que sí tenga estudios, que sí sepa qué rumbo debe tomar el país, poco a poco podrá reestructurarlo, porque nos han hecho creer que México está dividido y que está lleno de gente que apoya a Morena, y no es cierto, es falso. Y en el momento de que llegue un capitán que sepa dónde dirigir el barco, los mexicanos lo van a apoyar. A Claudia no la apoyan porque pues no tiene una proyección, o sea, sale con un plan México que, ¿sabes? Que los mismos empresarios dicen, pues por aquí no es. Pero cuando llegue la persona indicada, yo creo que México sí se va a recuperar, pero después de una muy fuerte revolcada, porque además Trump lo está, en ese sentido, y no que apoye yo a Trump, pero lo está haciendo muy bien. Primero, catalogó a los cárteles del crimen organizado como grupos terroristas y luego les puso nombre a sus líderes. En Venezuela es Nicolás Maduro, en México será Andrés Manuel López Obrador, y con eso va a ser una jugada perfecta para, pues, quitar el partido del poder, papi. Sí. Porque se van a venir como ficha en dominio, están todos llenos de lodo. Adán Augusto, todos, prrr. Como bien dice Lili Telles, ese tendría que estar vestido de amarillo y esposado en la cárcel, ¿no? Yo solamente quiero, porque estamos por terminar, dejarle un mensaje. Dejarle un mensaje a la sociedad mexicana. Si Donald Trump arregla o no este asunto, es un asunto que para nosotros debería de ser irrelevante. Porque si yo tengo una casa, yo tendría que ser el dueño de las soluciones de mi casa. Si México tiene un problema o muchos problemas, mi pensamiento es que seamos los mexicanos los que lo resolvamos. Que no tenga que ser el vecino de mi casa el que venga a corregir a mi casa. Porque entonces no saldremos de la dominación, porque es natural que el fuerte quiere siempre dominar al débil. Un débil corrompido, un débil viciado, un débil frustrado, un débil resentido, un débil que se confronta a lo que poco o mucho ha podido acumular México de bien para ser el país maravilloso que éramos hace poco tiempo. Con todos nuestros defectos, éramos un gran país. Podíamos gozar el llegar al pueblito que fuera, juntarnos junto a un comal, oler ese maíz tostado de un tlacoyo. Y platicar con todo el mundo. Echarnos una salsita, comer, ver la gente, ver humear a las chimeneas de ese colorido, ese arte, esa cultura, esa maravilla. Un cafecito en la banqueta. Y sobre todo, esa paz que hoy nos la han robado. Eso es lo que pasa en México y pienso que desafortunadamente hay muchas cabezas de familia que ante la inviabilidad de México están tomando la iniciativa de salirse de ahí.
Triste, muy triste. ¿Reversible? Pienso que sí. Todo depende de lo que nosotros, como pueblo, podamos aportar a la historia de un país tan bello en el que tuvimos la bendición de nacer, mi querida hija. Sí, qué difícil. Sí. Pero Bueno, sí es bonito pensar que nosotros como mexicanos, o sea, porque pensamos que ya nos arrebataron el poder, en todos los sentidos. Pero el poder no es de un partido, el poder es eso. Tú eres mexicano, tienes derecho a opinar, a alzar la voz, a hacer que las cosas funcionen, que las cosas cambien desde tu, como lo mencionaste, desde tu casa, desde tu casa. desde tu casa, es tu casa, es la casa de todos. Es nuestro suelo, es nuestro cielo, es nuestro horizonte, es las enormes bondades que tiene México y que ha amenazado, que ha amordazado, que ha secuestrado, Está. que ha intimidado está nuestro país. Espero que Dios nos dé la fortaleza a todos para defender lo que es nuestro y no solamente nos quejemos de la circunstancia, sino que tengamos la capacidad de solucionar esta circunstancia por la que enfrenta históricamente México. Sí. Querida hija, pues nada más te veo y veo la responsabilidad de lo que tenemos que hacer por el país, porque veo en ti a las siguientes generaciones y luego veo a los hijos, a mis nietos, no solamente tuyos, sino de tus hermanos, y pienso en México y me duele y lloro por México. Lloro y me duele este país tan nuestro y tan hermoso. Pero bueno, algo bueno tendrá que salir de haber llegado a tocar el fondo. Sí. Gracias, mijita, como Después de siempre. la oscuridad tendrá que salir la luz. Claro. Gracias a ti, papacito, y también gracias al auditorio. Gracias por Sí. escucharnos, gracias por acompañarnos en esta hora, por permitirnos estar en este espacio con todos ustedes. Gracias por sus likes, gracias por su cariño, gracias por siempre acompañarnos por todas partes. Es que son lo máximo, los queremos muchísimo y gracias por estar aquí con nosotros, papito. Te amo. Igualmente, hijita. Te amo mucho y también a nuestro auditorio, ¿eh? Está raro decirlo, pero también los amo. Sí, los amamos, los amamos. Gracias y que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias, papi. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.